Ok, bueno. Entonces, en esto me quedé la sesión pasada. Vimos primero fuerzas, definimos las fuerzas, ¿verdad? Que es la causa de un movimiento. Entonces a eso le puedo llamar dinámica. Cuando yo empiezo a estudiar las causas que producen el movimiento, y no nada más el movimiento, ¿verdad? Entonces yo ya hablo de algo que se llama dinámica. Y para establecer la dinámica hay que conceptualizar lo que es una fuerza. Teníamos fuerzas de contacto y fuerzas de largo alcance o fuerzas de acción. En las fuerzas de contacto tenemos lo que es la fuerza de fricción, un tirón, un empuje, una fuerza normal, la fuerza de fricción, no sé si ya la había dicho, ¿verdad? Esas son las fuerzas que comúnmente conocemos como contacto dentro de esta parte de mecánica clásica y física clásica, y la de largo alcance sería el peso, ¿ok? La fuerza que ejerce la gravedad hacia abajo se denomina peso, ¿sí? Y luego les hablé de la superposición de fuerzas. Una vez que yo definí el concepto de fuerzas, ahora yo tengo una superposición de fuerzas, ¿verdad? Que se obtiene haciendo la suma vectorial de las mismas. Hice este ejemplo, no me acuerdo si lo concluí, pero resulta que lo importante que voy a decir es que yo puedo graficar a todas las fuerzas presentes sobre un sistema en un diagrama que se llama diagrama de cuerpo libre, y todas las fuerzas salen de un punto común del origen, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como sobre mi objeto hay tres fuerzas, entonces dibujo tres fuerzas saliendo de aquí, ¿verdad? Y esto se conoce como el diagrama de cuerpo libre. A este puntito que tengo yo aquí, ¿verdad? A este punto que yo tengo aquí, ¿sí? Se le dice que hay en este fuerzas concurrentes. Sobre este punto hay fuerzas concurrentes, en este caso tres fuerzas. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí, Bueno, profe. entonces estas tres fuerzas equivalen a solamente una, que es esta fuerza negra, que es la fuerza resultante, es decir, aplicar tres fuerzas en estas direcciones con esas magnitudes será igual a solamente aplicar una que va en esta dirección, es esta fuerza negra, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso se le conoce como superposición de fuerzas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Puedo seguir avanzando? Bueno, ok. Vamos al otro, Ok, entonces aquí tengo fuerzas, muchas fuerzas actuando, tres fuerzas actuando sobre un objeto. La sumatoria de fuerzas me da 55.2 newtons a 1.43 grados. Y ahora hago esta pregunta, formulo esta pregunta, ¿ok? Y digo, ¿qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento? Pues resulta que cuando ustedes tienen una fuerza, cuando esta fuerza les da cero, pues entonces yo tengo un movimiento con velocidad constante, con aceleración cero, ¿sí? O un cuerpo que se encuentra en reposo, de aquí sale la primera ley de Newton, ¿ok? ¿Sí? La primera ley de Newton del movimiento, que aquí lo voy a seguir escribiendo. A ver, nada más denme chance de aguántenme. Ok, aquí. Profe, nada más el ejercicio pasado no rectificamos si estaba bien o mal. Ah, ok, ok, entonces hacemos eso. Entonces me regreso al ejercicio Profe, pasado. Sí, bueno, dígame. yo se lo había dado, pero me equivoqué, sí está mal. Ah, ok, entonces lo checamos. Perdón, pensaba que ya lo habíamos acabado. Me inventé las fuerzas, de hecho aquí están las fuerzas. Ok, ya, perdón. Entonces en esto me quedé. ¿Sí? En esto me quedé. Entonces, yo tengo, de hecho voy a borrar esta fuerza, que es la fuerza resultante. Voy a borrar esto. ¿Sí? No sé hacia dónde va, ¿verdad? Ok, entonces tengo tres fuerzas actuando sobre ese objeto. Esta es mi fuerza 1, mi fuerza 2 y mi fuerza 3. Entonces quiero ver la fuerza total o la fuerza resultante que hay sobre este objeto que está en el centro del diagrama de cuerpo libre. Dibujo las tres fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿verdad? Son tres, a esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Como quiero la fuerza resultante, pues entonces hago la superposición de fuerzas, es decir,
fuerza 1 más fuerza 2, ¿no es cierto? Esto es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien ya lo hizo o lo hacemos? ¿O quieren que lo hagamos? Yo ya lo Que hice, lo profe. hagamos, ¿no, profe? Ok, ¿quieren que lo hagamos? Ok, Sí, bueno. profe, hay que hacerlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Saco para cada una de esas fuerzas, para fuerza 1 la componente en X, la componente en y así sucesivamente para todos, ¿verdad? Para todas las fuerzas hago componentes en X, componentes en Y. Ok, aquí multiplico la fuerza 1 que son 100 newtons, es más, ya voy a sustituir los valores para que sepan lo que estoy haciendo, es 100 newtons por el coseno de 0, que es 1, aquí sería simplemente 100 newtons, aquí tengo 100 newtons por el seno de 0, esto va a ser 0, aquí tengo mi fuerza 2, que son 60 newtons, estoy en el tercer cuadrante, lo puedo poner como coseno de 45, pero negativo, ¿sí? O coseno de 135 con esto positivo, y aquí lo voy a poner como 60 newtons por el seno de 45 grados. Esto lo voy a poner como 120 newtons por me dan este ángulo, aquí le voy a poner el seno de 20. ¿Por qué? Porque está pegado al eje de las Y, este es negativo, esto lo voy a llamar menos 120 newtons por el coseno de 20 grados, ¿ok? Fíjense que estoy trabajando, aunque estoy en el segundo y tercer cuadrante respectivamente, estoy trabajando con ángulos menores a 90 grados, por lo tanto yo estoy agregando el signo a mano. El segundo vector, que es esta fuerza 2, está en el segundo cuadrante, en donde las componentes en X son negativas. Vean, aquí le pongo la componente en X negativa y la componente en Y positiva porque estoy en el segundo cuadrante. La tercera fuerza está en el tercer cuadrante donde ambas son negativas, ¿verdad? Y trabajo con el ángulo pegado al eje de las Y, por lo tanto para la X le pongo el seno de 20 y para las Y el coseno de 20. ¿Ok? ¿Qué sigue de esto? Sacan estos valores, los suman y eso es la componente en X de la fuerza resultante. Suman esto y sacan la componente en Y del vector resultante. Después elevan al cuadrado, ¿ok? Elevan al cuadrado ambas, las suman y le sacan raíz y luego dividen esto sobre esto, le sacan arcotangente. Me espero unos 2 minutos para que me digan los resultados, ¿va? ¿Sí? Háganlo. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Eh? Cuando yo quiero sacar la fuerza 3, profe, Ajá. no sé si es correcto también poder usar el complementario. Sí, claro, o sea, utilizar el de 70, Ajá, Claro, puedes usar el de 70 y aquí tendrías un coseno de coseno, 70 y ajá. acá un seno de 70 y Ah, ok. ambos negativos. O puedes usar el ángulo desde acá, que sería 250 y te va a dar exactamente lo mismo, ¿ok? Ok, muchas gracias, profe. Sí. Ok, entonces, háganlo y ya te estoy aquí a la espera de los resultados, ¿va?
Por cierto, acerca de velocidades relativas, ¿sí? Voy a subir un ejemplo, es bien explicado, voy a subirlo a YouTube, ¿va? Va, profe. Sí, profe. Para que ustedes, para que no se me pierdan tanto con eso de velocidades relativas y puedan hacer su tarea. Yo ya lo tengo, profe, yo ya lo había hecho. Ok, ahorita lo checamos, ¿va? Ah, ok. Ok, ¿cuánto te da? 72.24 en la Ah, no, de total de las X, perdón, profe, es 16.53. Ok, ¿y acá en la Y? Menos 70.33. Ok. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza resultante, ¿cuánto es? Setenta y 2.23 newtons. ¿Y el ángulo? 4. Ay, está. 4.25 grados. ¿Ese es el ángulo o el arco tangente? Ay, no, sí, perdón. Es 76.77. 76.77. Sí, 77. ajá. ¿Ok? ¿Así? Ok. Bueno, entonces vean el ángulo. Es de Y negativo y X positivo. ¿Están seguros que esto está bien? Pero sería bueno, le pondría de menos Y a X. Sí, pero esto está bien. O sea, esto está bien. Esto les da menos Los 70.3. grados. ¿Mande? A mí sí, profe. Sí. Ok, sí, y esto también correcto. Bueno, entonces tengo una componente en Y negativa. Entonces estoy en el tercero, en el cuarto cuadrante y la X es positiva, por lo tanto me limito al cuarto cuadrante. Entonces está para acá mi vector resultante, 76.8, más o menos para acá. Está mi vector resultante, ¿ok? Y tiene una magnitud que está entre esta y esta. Esta es esta, más o menos si lo dibujo a escala. Ahí a ojo de buen cuero sería más o menos este vector, ¿ok? ¿Sí? Este es mi vector resultante. Estas tres fuerzas equivalen a uno solo, que es este vector resultante. Aplicar estas tres fuerzas es lo mismo que aplicar solamente una en esta dirección, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Y eso se le llama superposición de fuerzas, por lo tanto, mi vector resultante, que es este, es igual a 72.23 newtons a 76.8 grados de menos y a x, es este, ¿verdad? De x a menos y, ¿verdad? O
76.8 grados al sureste, el ángulo que va del este al sur, todo eso es correcto. Muy bien, esto sería el resultado. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué en el cuarto cuadrante? Porque la componente en Y de tu vector resultante tiene componente, es negativa. Entonces estás en el tercero, en el cuarto. En el tercero y en el cuarto las Y son negativas, ¿ok? Y la X es positiva, por lo tanto estás aquí en este cuarto cuadrante. Gracias, profe. ¿Sí, seguro? Sí, 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 ya, claro. Ok. Profe, Sí, dime. y el ángulo dado es el que es cerca de las X, ¿verdad? Siempre que hagas Y sobre X es este el ángulo dado, el ángulo resultante. Ah, muy bien. ¿Sí? Me dicen cuando pueda avanzar. Por mí ya, profe. Ok. ¿Para los demás? Sí, avancemos. Ok. Ok, va. Entonces, repito la pregunta, pero ¿qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento, ¿no? Por ejemplo, consideramos las siguientes fuerzas en el diagrama. Fíjense, también visto de arriba, también visto por arriba. Voy a considerar este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Aquí va a estar un objeto en movimiento hacia la derecha. Bueno, entonces sobre ese objeto en movimiento van a estar aplicados varias fuerzas. Una cuerda que jala para acá, otra cuerda que jala para acá, otra cuerda que jala para acá y otra cuerda que jala para acá. Las dibujo. Una cuerda que jala para la derecha. Una cuerda que jala para la izquierda. Una cuerda que jala a 20 grados. Y una cuerda que jala para acá a 20 grados. Así más o menos. ¿Ok? Bueno. Entonces repito, tengo 4 cuerdas. En el que actúan 4 fuerzas en donde la fuerza A es igual a, me voy a inventar los valores 60 newtons a 20 grados. El B sería una fuerza de 50 newtons, 0 grados evidentemente. C es igual a 60 newtons
y este ángulo es de 70 grados de menos y a menos x. Y la fuerza D por último es 50 newtons, pero hacia el oeste. ¿Ok? Esas son las 4 fuerzas que están actuando sobre el objeto en movimiento. ¿Sí? Ok. ¿Me pueden decir cuánto sería la fuerza resultante haciendo la superposición de fuerzas? Es decir, haciendo A más B más C más D. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso? ¿Y pueden decirme cuánto da? Ah, caray, me dio 0. Es 0, efectivamente. Sí es 0. Ah, sí es 0. Efectivamente, les da 0, ¿verdad? ¿A todos les da 0? Nos esperamos. ¿Sí? Sí, profe, a mí también me da 0. Muy bien, ok. ¿Sí? Y si se dieron cuenta en el ejercicio a todos, la componente en X les da 0, pero además la componente en Y les da 0. Las dos les da 0, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Las dos les da 0, por lo que la magnitud es 0.
Ambas son 0, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y el ángulo también va a ser 0. ¿Sí o no? Ok. Bueno, digamos que esto es un vector 0. Es un vector 0. ¿Sí? Cuyas componentes en X son 0 y las componentes en Y son 0. La suma de componentes en X y en Y son 0 y no nada más porque las componentes de la fuerza resultante en X y en Y sean 0, eso va a estar en reposo, sino que puede estar en un estado de movimiento. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? De hecho, de aquí se deriva la primera ley de Newton. ¿Sí? La primera ley de Newton me indica la condición de equilibrio traslacional. ¿Va? ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Lo escribo. Aquí. ¿Sí? De este ejercicio se desprende, o más bien de este ejercicio ustedes pueden visualizar lo que me dice la primera ley de Newton. Dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, ojo, fuerza neta, esto que estoy hablando acá, esto que estoy escribiendo acá es la fuerza neta. Sí puede haber fuerzas, ¿verdad? Sin embargo, si la fuerza neta es 0, el objeto se mueve con velocidad constante, que puede ser 0, y aceleración 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué puede ser 0? Porque también incluye el caso en el que el objeto esté en reposo. ¿Va? De hecho, voy a generalizar más o voy a escribir más extenso esta primera ley de Newton y escribiré que un cuerpo, voy a escribir que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta o sobre el que hay una fuerza neta igual a 0, se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante. Aceleración 0, ¿verdad? Velocidad constante es aceleración 0. Aceleración. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la primera ley de Newton. O primera condición de equilibrio aquí le voy a poner en paréntesis, traslacional, que no se traslada, porque puede estar rotando, ¿ok? Como un trompo, no puede haber fuerza externa sobre el trompo, pero sí puede haber torca. ¿Sí lo ven? Puede estar girando, pero no puede estar desplazándose. Si ustedes lo ven de lejos, dice, pues están en reposo. Sí,
en reposo en equilibrio traslacional. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Me dicen cuando pueda avanzar. Si quiere ya puede avanzar, profe. Ok, muy bien. Voy. Espérame, ¿eh? Estoy buscando una figurita. Espérame. Ok, va. Bueno, continuemos. Ok, entonces repito, si ustedes tienen un objeto como moviéndose con velocidad constante y no hay fuerza neta, el objeto se va a seguir moviendo con velocidad constante. Un ejemplo de eso sería un balón que patea a una persona y pasa enfrente de ustedes. Si no hay fuerza neta sobre él, incluso fuerza de fricción, pues tienen que le va a dar la vuelta al mundo y va a salir de nuevo por acá rodando, ¿ok? Nunca se va a detener, va a mantener su estado de movimiento con velocidad constante por el simple hecho de que no hay una fuerza externa neta sobre él, ¿ok? Y también un objeto que se encuentra en reposo con velocidad cero, pues nunca va a dejar de estar en reposo. Un bote de basura nunca va a dejar de estar en reposo si no hay una fuerza neta sobre él. Si hay aire, pues entonces ya hay una fuerza neta, ¿verdad? Que no es cero, se caería o se movería el bote, ¿sí? Sin embargo, si esa fuerza neta es igual a cero sobre el bote o no hay una fuerza neta sobre él, que es lo mismo, entonces preservaría su condición de equilibrio traslacional, no se desplazaría, ¿sí? Y si se mueve con velocidad constante y el bote de basura se mueve con velocidad constante y no hay fuerza sobre él, entonces se sigue moviendo con velocidad constante y nunca se va a frenar, ¿ok? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok, entonces aquí escribo un poco más y pongo que ok, esto escribo que la tendencia de un cuerpo
a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es resultado de una propiedad física llamada inercia, ¿ok? Entonces, la primera ley de Newton muchas veces se conoce como la primera ley de la inercia o la ley de la inercia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto que lleva velocidad constante y no siente una fuerza externa, pues entonces se va a seguir moviendo con velocidad constante, es decir, lleva una tendencia del movimiento que se conoce como inercia. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces un cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Sí. Cuando matemáticamente la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esta es mi condición de equilibrio. O la primera ley de Newton escrita matemáticamente, es decir, la sumatoria de fuerzas en X es cero, como ya demostraron ustedes, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a cero. Ambas tienen que ser igual a cero. Si las dos sumatorias de fuerzas son cero, entonces tienen condición de equilibrio. Se está cumpliendo la primera ley de Newton, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Me dicen cuando pueda avanzar. Si quiere avanzar, profe. Ok, de una vez. Va. ¿Sí? Fíjense, como primer ejemplo para las leyes de Newton, ¿sí? Voy a poner primer ejemplo sobre la primera ley de Newton. Voy a escribir ejemplo 1. Ejemplo 1. Primera ley de Newton. Considere la piñata que se muestra en la figura. La piñata de, voy a ponerle aquí peso, la piñata de
newtons de peso que se muestra en la figura. Y vamos a determinar, aplicando la primera condición, determina, aplicando la primera ley de Newton, las tensiones de las cuerdas A y B. ¿Sí? ¿Cuánto se les antoja que sea este ángulo? ¿Un 40? ¿Sí? Sí. 40. Ok, va. ¿Sí? Eso es lo que voy a resolver. Ok, me dicen cuando pueda resolverlo. Adelante, profe. Ok, va. Fíjense. Se supone, ¿verdad? Se supone que yo tengo una piñata colgada de dos cuerdas. Esta es mi cuerda A que ejerce una tensión. Las cuerdas ejercen una fuerza que se conoce como tensión regularmente. Esta es mi cuerda A y esta es mi cuerda B. Le voy a llamar que ejerce una tensión A y una tensión B. ¿Ok? Voy a suponer, y lo más importante de este ejemplo es suponer que esto está en reposo, es decir, está en equilibrio translacional. ¿Sí? Puesto que está en equilibrio, puesto que está en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas en X yo ya sé que es igual a 0. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tanto la sumatoria de fuerzas en X o la fuerza resultante en X como la fuerza resultante en Y es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Y cuántas fuerzas hay? Ya les dije, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero ¿cuántas fuerzas hay? ¿Me pueden decir? 6. 6 fuerzas sobre... Sí. A ver, entonces, vamos a empezar a desmenuzar la pregunta. ¿Me pueden decir sobre qué punto están actuando todas las fuerzas? Les voy a dar varias opciones. Opción A, sobre este punto están actuando todas las fuerzas. Opción B,
sobre este punto están actuando todas las fuerzas. Opción C, sobre este punto están actuando todas las fuerzas. Opción D, sobre este punto están actuando todas las fuerzas. Sobre A, B, C o D. En B. El B, En profe. B, ¿verdad? Aquí están las fuerzas concurrentes. Entonces, una vez que ustedes localizan las fuerzas concurrentes, dibujan ese punto donde están las fuerzas concurrentes en el centro o en la referencia de un plano cartesiano. Aquí es donde están las fuerzas concurrentes, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Cuántas fuerzas hay actuando sobre estas fuerzas concurrentes, sobre este punto, perdón? ¿Cuántas fuerzas concurrentes hay en el? Tres, ¿verdad? ¿Cuáles tres? El A, el B y la piñata. El A, exacto. Muy bien. El A. Lo voy a poner también con negro, ¿ok? Es más, lo voy a copiar, ¿sí? Lo voy a copiar así, tal cual. Esta es mi fuerza A. ¿Sí? Ok. Mi fuerza B. ¿Sí? Y el peso de la piñata que va hacia abajo. Esas son las tres fuerzas sobre mi sistema. De hecho, esto lo voy a hacer un poco más claro. No, no voy a borrar esto. Aquí voy a dibujar esto. Ok. Muy bien. Sí. Ahí están tres fuerzas actuando sobre este punto que es donde están actuando las fuerzas concurrentes. Esta es mi tensión A, esta es mi tensión B y esto es el peso, que es una fuerza de largo alcance. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, estas fuerzas las pasé a dibujar aquí, o sea, le quito toda la paja, le quito todo lo que me esté estorbando y nada más dibujo puras flechas. ¿Me pueden decir hacia dónde está actuando esta fuerza A? ¿Hacia acá arriba o hacia acá abajo? ¿Está aventando la piñata para abajo o está jalando la piñata para arriba? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hacia acá dibujo esta flecha. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Ok. Y esta mano está ejerciendo una fuerza hacia acá, es decir, está tensando esta cuerda hacia la izquierda, por lo tanto, esta cuerda B va o está ejerciendo una tensión hacia la izquierda. Y por último, el peso siempre lo voy a dibujar hacia abajo, ese siempre va hacia abajo. La fuerza de atracción gravitacional que se conoce como peso, ¿ok? Siempre va hacia abajo. W es igual a peso y peso es igual a la fuerza de atracción gravitacional y siempre va hacia abajo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. ¿Dudas? No, profe, todo muy claro. Ok, todo bien. Bueno, entonces vamos a aplicar la primera condición de equilibrio traslacional, la primera condición de equilibrio, que es esto, ¿verdad? Para resolver mi ejercicio. Ahora explico cómo. Fíjense, yo digo, yo sé, conozco de antemano, porque eso está en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y cuáles fuerzas están en X? Pues la primera, A, está en X, ¿verdad? Por lo tanto, AX, aquí voy a poner todo por esta ocasión y digo, BX más la componente en X del peso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y también sé que la sumatoria de fuerzas en Y, para que eso esté en equilibrio, pues también tiene que ser igual a 0. Es decir,
que la componente en Y de la A, que la componente en Y de la fuerza B y la componente en Y del peso también sean igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la componente en X del vector A o de la tensión A? Pues sería la magnitud de A, que no conozco, por el coseno, vamos a ver su ángulo. Dijimos que este es de 40, por lo tanto esto es de 50 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Si este es de 40, entonces este es de 50. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces profe. la componente en X de la fuerza A sería coseno de 50 grados. Ese es mi componente, ¿verdad? La componente en X de la fuerza B o de la tensión B es B coseno de 180 grados. Y la componente en X del peso sería W coseno de 270 grados, contándolo desde el eje X positivo. Eso sería igual a 0. ¿Sí me van siguiendo o no? Ok. Y para Y tengo lo mismo, nada más que en lugar de cosenos pongo los senos. En este caso, esa regla se cumpliría. Sería B seno de 180 grados, ¿verdad? Repito, lo estoy haciendo por primera vez todo completo, por primera y única vez. Ya después voy a poner o voy a elegir cuáles se hacen 0 de manera inmediata. Sí, más W seno de 270 grados, esto sería igual a 0. ¿A qué me refiero? Que aunque yo no ponga el coseno de 180, yo ya puedo poner inmediatamente que esto es igual a coseno de 50 grados, me dicen si no, menos B igual a 0. Esto lo puedo hacer rápido, lo puedo ver nada más viendo el diagrama de cuerpo libre, sin embargo aquí lo pongo todo explícitamente. Profesor, ¿por qué nada más menos B? Porque el coseno de 180 es menos 1 por B es menos B. El coseno de 270 es 0, este término se hace 0, entonces así me queda, digamos, mi primer sistema de ecuaciones de manera simplificada. ¿Sí? Mi primera ecuación de manera simplificada así quedaría. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Ok. ¿Puedo Sí, continuar? profe. Sí, profe. Ok, va. Y luego, acá también voy a simplificar a seno de 50 más B seno de 180, seno de 180 es 0, este término se hace 0. Esto es seno de 270 es menos W, entonces esto sería menos W igual a 0. Y esto le voy a llamar mi ecuación 2 de mi sistema de ecuaciones. ¿Va? Entonces, resumiendo lo que he hecho es, 1. Dibujar mi diagrama de cuerpo libre. 2. Sacar componentes en X, componentes en Y. 3. Deducir mi sistema de ecuaciones. 4. Resolver mi sistema de ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Pues la 1 y la 2. Ese es mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué mi sistema de ecuaciones? Porque tengo dos incógnitas solamente, que es A y B. Por lo tanto, ese sistema de ecuaciones lo puedo resolver mediante suma y resta, igualación o sustitución. ¿Va? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, repito, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? A coseno de 50 grados menos B igual a 0 y A seno de 50 grados menos W igual a 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que de mi ecuación 2 ustedes pueden sacar el A nada más despejando? Porque el W es igual a ¿cuánto? A 100 newtons, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, La sí, piñata profe. de 100 newtons de peso tiene un peso de 100 newtons, por lo tanto, de mi ecuación 2, de 2, tengo que A es igual al peso sobre el seno de 50 grados, es decir, 100 newtons sobre el seno de 50 grados. Entonces, ¿cuánto les da? $130.4. 130.5
newtons. ¿Sí? ¿A todos les da eso? Sí, Ok. profe. Muy bien, 130.5 Sí, profe. newtons es la tensión de la cuerda A, ¿verdad? Y ahora, por el método de sustitución, voy a sacar B, es decir, voy a sustituir el valor de A en la ecuación 1, ¿sí? Para que me dé simplemente lo siguiente. Sería A 130.5 newtons por el coseno de 50 grados y eso sería igual a B. Por lo tanto, B es igual a 130.5 por el coseno de 50. ¿Cuánto les da? 83.88 me dio a mí. 83.88 newtons, ¿verdad? La magnitud de la fuerza B. Chéquenlo, por favor, chéquenlo y díganme si les da eso. Sí, profe. Muy bien. Sí, Ok. profe. ¿Sí? Y así es como se calcula a partir de la primera condición de equilibrio, de la primera ley de Newton, las tensiones, las dos incógnitas, las tensiones, que es lo que me pide mi ejercicio. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ok, ahora vamos un poco a interpretar la física. Fíjense, cuando ustedes están colgando una piñata, ¿verdad? Y el tío les dice, ¿en cuál cuerda quieres agarrar? Pues ustedes obviamente van a querer agarrar porque saben física la que tenga menos ángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si su tío agarra la que tenga más ángulo, pues obviamente tiene que ejercer más fuerza, como se ve aquí, ¿sí? Más fuerza que ustedes a un ángulo pequeño. ¿Sí va quedando claro? Profe, todo claro. ¿Sí? Sí, profe. Va quedando Muy muy bien. claro. Ok. ¿Dudas? Entonces la que... Ah, no. No, sí Sí, está la bien. la que tenga más ángulo es Ajá. la que ejerce más tensión. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí le voy a dejar, jóvenes. Hasta aquí les voy a dejar el día de hoy, ¿va? Para comenzar la siguiente sesión con la segunda y la tercera ley de Newton y mandarles por Facebook una lista de ejercicios para no estarlos aquí escribiendo y para que se pueda aprovechar más la clase, ¿ok? Ok, profe, está bien. Ok, Sí, muy bien. profe. ¿Sí? Ok, entonces ya me voy a desconectar para que ustedes hagan sus actividades, para que se dediquen ahí a descansar un poquillo, ¿no? ¿Sí? Va, profe. Vaya, no, pero bueno, avancé algo, ¿no? O sea, estuvo bien. Sí se avanzó, ¿verdad? Sí, sí, se avanzó, Sí, profe. profe. Y sí quedó claro. Ok, bueno, muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo miércoles en lo que sería la sesión 17, ¿va? Ok, profe, está bien. Gracias, Ok, nos profe. vemos, jóvenes. Que estén bien. Gracias. Gracias, Sigan ahí profe. descansando un poquillo. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.